La lluvia en Verdania se sentía diferente a la lluvia terrestre, de alguna manera más pesada, con gotas que brillaban de color púrpura bajo la luz solar alienígena. Lucy había llegado a amar ese mundo fronterizo durante sus 6 meses de investigación. Cada paso a través del césped cristalino producía suaves campanilleos que su equipo grababa para su posterior estudio. Pero hoy, algo se sentía mal en el bosque. Lucy Hayes se ajustó la mochila y volvió a revisar el escáner. La lectura reveló perturbaciones energéticas masivas provenientes de la dirección de la antigua arboleda donde anidaban los dragones nativos. Como xenobióloga, sabía que era mejor no acercarse demasiado a las disputas territoriales entre depredadores ápice. Pero su curiosidad siempre venció a la cautela. El sonido la golpeó primero, un rugido profundo y retumbante que hizo temblar el suelo bajo sus botas, seguido de otra respuesta aún más fuerte. 2 dragones adultos estaban luchando en algún lugar más adelante. Y por la intensidad de los sonidos, esto no era solo una pose. Lucy se agachó detrás de un grupo de árboles cantores y activó su cámara de largo alcance a través del visor. Vio algo que le aceleró el corazón. 2 enormes dragones, cada uno del tamaño de un pequeño edificio, estaban enfrascados en un combate aéreo sobre un nido destrozado. Sus escamas relucían como metal pulido mientras se lanzaban chorros de plasma sobrecalentado. El más pequeño de los 2 dragones se separó repentinamente y huyó hacia las montañas, dejando al vencedor contemplando la destrucción a sus pies. Lucy esperó hasta que el dragón restante desapareció antes de acercarse al nido en ruinas. Lo que encontró allí la hizo olvidar todas las reglas sobre no inferencia que había aprendido. Dispersas entre las formaciones cristalinas rotas que alguna vez habían sido un vivero protector, había 3 formas diminutas. 2 de las crías estaban claramente muertas. Sus pequeños cuerpos aún yacían fríos entre los escombros. Pero el tercero, no más grande que un gato doméstico, se movía débilmente, intentando arrastrarse hacia lo que quedaba de la estructura del nido. Sus escamas de color cobre captaron la luz como metal bruñido, y cuando alzó la vista hacia Lucy con sus grandes ojos ámbar, ella sintió que algo se movía en su pecho. El pequeño dragón resultó herido con un profundo corte en su ala izquierda y quemaduras en su espalda donde le había golpeado material del nido que le había caído. Debería haberle tenido miedo, pero en vez de eso emitió un suave chirrido e intentó acercarse arrastrándose. El entrenamiento de Lucy le gritaba que observara y documentara, no que interfiriera. Pero ver sufrir a esa diminuta criatura era imposible de soportar. Sacó con cuidado su botiquín de primeros auxilios y se acercó lentamente, hablando en voz baja y tranquilizadora. La cría no huyó ni intentó defenderse. En cambio, pareció reconocer que ella pretendía ayudar y se quedó completamente quieta mientras ella le limpiaba las heridas. La espuma médica diseñada para lesiones humanas funcionó bastante bien en el ala desgarrada del dragón. Y Lucy usó su ración de agua para lavar la ceniza y los restos de sus escamas. Cuando abrió su paquete de comida para almorzar, el pequeño dragón la observó con hambre desesperada. Lucy había leído que las crías de dragón necesitaban comer constantemente durante sus primeras semanas de vida para impulsar su rápido crecimiento. Probablemente ésta llevaba sin comer desde que empezó la pelea, en contra de todos los protocolos que conocía. Lucy le ofreció al polluelo un trozo de su barra de proteínas. La pequeña criatura lo olfateó con cuidado, luego lo devoró tan rápido que Lucy temió que pudiera atragantarse. Le dio más, observando cómo sus ojos se iluminaban y sus movimientos se volvían menos débiles. Algo en la forma en que la miró después, con lo que solo podría describirse como gratitud, hizo que Lucy tomara la decisión por ella. No podía dejarlo allí para que muriera. Lucy recogió con cuidado al polluelo, sorprendida por lo cálido que se sentía contra sus manos. Sus escamas eran más suaves de lo que parecían, con una textura casi sedosa. El pequeño dragón se acurrucó en sus brazos como si allí perteneciera y emitió un ronroneo de satisfacción que vibró en su pecho. El camino de regreso a su estación de investigación duró el doble de lo habitual, porque Lucy tuvo que detenerse con frecuencia para dejar descansar a su nueva compañera.
Aprovechó el tiempo para observar su comportamiento, notando cómo parecía estudiar todo a su alrededor con intensa curiosidad. Su cabeza se inclinaba cuando ella hablaba, como si intentara comprender sus palabras, y a veces respondía con un piar cuando llegaban a la estación. Lucy ya había decidido llamarla Ember por sus cálidas escamas de cobre. Preparó un nido improvisado en su cuarto de suministros utilizando mantas térmicas y colocó una lámpara de calor encima. Ember se acurrucó de inmediato para disfrutar del calor y se quedó dormida, no sin antes dirigirle a Lucy una última mirada que parecía decir gracias. Esa noche, Lucy se sentó frente a su computadora intentando escribir su informe diario. ¿Cómo podría explicar lo que había hecho? ¿Cómo podía explicar a sus supervisores que había interferido con la fauna autóctona y que ahora estaba cuidando a un depredador potencialmente peligroso, aunque Ember fuera solo una cría? Los dragones adultos que había visto luchar eran, sin duda, criaturas formidables. Mientras luchaba con las palabras, un suave sonido la hizo darse la vuelta. Ember se había despertado y había salido de su nido. A pesar de sus heridas, había logrado cruzar la habitación hasta donde estaba sentada Lucy. Él la miró con esos grandes ojos ámbar y gorjeó suavemente. Como si presintiera su angustia sin pensarlo, Lucy se agachó y lo alzó. Amber se acurrucó inmediatamente contra ella, y la vibración de su ronroneo pareció calmarlos a ambos. Lucy se dio cuenta de que algo profundo había ocurrido durante ese momento de primer contacto. Ya no se trataba solo de salvar a un animal herido. Entre ellos se había formado una especie de vínculo, más profundo que cualquier otro que ella hubiera experimentado antes. En los días siguientes, ese vínculo no hizo más que fortalecerse. Ember se negaba a separarse de Lucy durante más de unos pocos minutos seguidos. La seguía por toda la estación, a veces caminando y a veces a cuestas sobre su hombro. Su inteligencia se hacía más evidente cada día a medida que aprendía a responder a su nombre y parecía comprender órdenes básicas. Lucy descubrió que Ember tenía preferencias alimenticias específicas y opiniones muy firmes sobre cómo dormir. Él acomodaba las mantas hasta que quedaban exactamente como él quería. Y él había reclamado un lugar específico en el escritorio de Lucy donde le gustaba echarse una siesta mientras ella trabajaba, cuando ella intentaba moverlo. Él la miraba con tal indignación que ella no podía evitar reírse. El proceso de curación reveló la enorme resistencia de la fisiología del dragón. El ala de Ember se recuperó por completo en una semana, y las quemaduras en sus escamas se desvanecieron hasta ser apenas visibles. Pero lo que más asombró a Lucy fue lo rápido que estaba creciendo. Cada día parecía un poco más grande, un poco más fuerte y un poco más coordinado. Al 10º día después de encontrarlo, Lucy hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Mientras revisaba las grabaciones de video del comportamiento de Ember, notó que a menudo parecía reaccionar a sus pensamientos y emociones antes de que ella los expresara. Cuando se sentía triste al leer las noticias de la Tierra, Amber se acercaba y la acariciaba con el hocico. Cuando se emocionaba con un nuevo descubrimiento, también se sentía triste. Él gorjeaba y bailaba a su alrededor. Era como si pudiera percibir lo que ella sentía aquella noche. Mientras Lucy trabajaba hasta tarde en sus notas de investigación con Ember acurrucada a su lado, sintió una extraña sensación en su mente, como un toque suave o una presencia cálida. Miró a la cría dormida y se preguntó si lo que estaba experimentando era real. ¿Podría estar formándose algún tipo de conexión telepática entre ellos, como si respondieran a sus pensamientos? Amber abrió un ojo y la miró fijamente. En ese momento, Lucy sintió una oleada de satisfacción y afecto que, sin duda, no provenía de sus propias emociones. El pequeño dragón, de alguna manera, compartía sus sentimientos con ella, haciéndole saber que era feliz, que estaba a salvo y que era amado. Lucy Hayes había llegado a Verdania para estudiar la vida extraterrestre. Pero había encontrado algo mucho más valioso que los datos científicos. Ella había encontrado una familia. Y mientras Ember volvía a dormirse a su lado, Lucy supo que su vida jamás volvería a ser la misma.
Habían pasado 6 meses desde que Lucy encontró por primera vez a Ember sangrando entre las ruinas de su nido, y los cambios en la vida de ambos eran extraordinarios, más allá de todo lo que ella hubiera podido predecir. La pequeña cría, que una vez cabía en sus manos ahuecadas, había crecido hasta convertirse en una criatura del tamaño de un perro grande. Sus escamas de cobre ahora relucían como una armadura pulida bajo la luz del sol de Verdania. La estación de investigación de Lucy se había convertido en algo completamente diferente del estéril puesto de avanzada científica que había sido en su día. Ember había reclamado cada rincón de las instalaciones como suyo, construyendo cómodos lugares para dormir en 3 habitaciones diferentes y estableciendo un lugar favorito cerca de la ventana principal desde donde podía observar el paisaje alienígena. Su inteligencia seguía asombrando a Lucy a diario, a medida que aprendía a manejar controles sencillos de las puertas e incluso la ayudaba a organizar su equipo de maneras que, de alguna manera, tenían sentido. El vínculo telepático entre ellos se había fortalecido con el paso de las semanas. Lo que comenzó como emociones compartidas había evolucionado hasta convertirse en algo mucho más complejo. Lucy podía percibir los pensamientos de Ember como impresiones e imágenes, mientras que él parecía comprender no solo sus palabras, sino también la intención que había detrás de ellas. Cuando trabajaba hasta altas horas de la noche catalogando especímenes, Ember le traía botellas de agua y barritas energéticas sin que se lo pidieran, sabiendo de alguna manera exactamente lo que necesitaba. Su comunicación había desarrollado un ritmo propio y único. Amber proyectaba sentimientos de curiosidad cuando quería explorar nuevas áreas o imágenes de alimentos específicos cuando tenía hambre. Lucy se dio cuenta de que pensaba en conceptos en lugar de palabras cuando quería compartir algo con él. Y de alguna manera, siempre lo entendió a la perfección. Era una alianza como nunca antes había imaginado posible entre 2 especies diferentes. Pero su existencia pacífica estaba a punto de enfrentarse a su mayor prueba. El escáner de Lucy comenzó a detectar firmas de energía inusuales que se aproximaban desde el borde del sistema solar de Verdania. Al principio, supuso que se trataba de un barco de suministros u otro buque de investigación, pero los patrones eran todos erróneos. Estos barcos se movían demasiado rápido y en una formación demasiado cerrada para ser comerciantes pacíficos. Amber percibió su creciente ansiedad y se pegó a ella mientras vigilaba las embarcaciones que se aproximaban. A través de su vínculo, ella sintió como la preocupación de él se mezclaba con la suya, pero también algo más, una feroz protección que la sorprendió por su intensidad. Puede que el joven dragón aún estuviera creciendo, pero ya estaba desarrollando los instintos territoriales de su especie. 3 días después, los peores temores de Lucy se confirmaron cuando las naves entraron en órbita. No eran colonos ni científicos. Eran asaltantes procedentes de los territorios exteriores de la hegemonía. Carroñeros brutales que atacaban mundos fronterizos para robar recursos y vender a los habitantes capturados como esclavos. Lucy había oído historias espantosas sobre sus redadas. Pero jamás imaginó que su objetivo sería un mundo tan remoto como Verdania. El primer ataque se produjo sin previo aviso. Armas de energía lanzadas desde la órbita impactaron contra los asentamientos mineros en el continente norte de Verdania, seguidas por naves de desembarco cargadas de soldados fuertemente armados. Lucy observaba las transmisiones de la red de emergencia de las colonias y sentía náuseas al ver cómo la destrucción se extendía por todo el planeta. Su estación de investigación estaba lo suficientemente aislada como para que los asaltantes no la notaran de inmediato, pero Lucy sabía que era solo cuestión de tiempo. Comenzó a reunir suministros esenciales y datos mientras intentaba averiguar cómo escapar. Pero Amber tenía ideas completamente distintas. El joven dragón se colocó entre Lucy y la puerta, dejando claro con su lenguaje corporal que no tenía intención de huir. A través de su conexión mental, Lucy sintió su determinación y se dio cuenta con horror de que Ember tenía la intención de luchar. Intentó proyectar pensamientos tranquilizadores e imágenes de ellos escondidos juntos hasta que los asaltantes se marcharan. Pero la respuesta de Ember fue absolutamente segura. Él la protegería pasara lo que pasara.
2 días después del primer ataque, las alertas del escáner le avisaron a Lucy que una nave de asalto se acercaba a su estación. Tomó su kit de emergencia e intentó guiar a Ember hacia el sistema de cuevas ocultas que había descubierto durante sus exploraciones. Pero el joven dragón se negó a seguirlo. En cambio, adoptó una posición defensiva cerca de la entrada principal de la estación y comenzó a emitir sonidos bajos y retumbantes que Lucy nunca antes le había oído. La lanzadera de asalto aterrizó con un fuerte ruido chirriante y de ella emergieron 6 soldados con armaduras motorizadas. Portaban armas diseñadas para someter en lugar de matar, y planeaban capturar a Lucy viva para interrogarla sobre los recursos de Verdenia. En cambio, se encontraron con algo para lo que no estaban preparados en absoluto. Ember apareció a la vista cuando los soldados se acercaban a la estación, y Lucy sintió que sus emociones se transformaban en algo primitivo y peligroso. Puede que el joven dragón no hubiera alcanzado su tamaño adulto, pero seguía siendo un depredador formidable, y había pasado meses aprendiendo a trabajar con la mente táctica de Lucy. El soldado al mando levantó su arma, probablemente con la intención de aturdir a lo que él consideraba una criatura nativa interesante pero inofensiva. Ese error le costó muy caro. Ember abrió la boca y liberó un chorro de plasma sobrecalentado que derritió el arma del soldado y lo hizo tropezar hacia atrás, con su armadura humeando a través de su conexión mental. Lucy se sorprendió pensando tácticamente de maneras que nunca antes había imaginado. Podía percibir las capacidades y limitaciones de Ember. Aunque él parecía comprender su planificación estratégica conjunta, comenzaron a coordinar su defensa en perfecta sincronización. Lucy utilizó su conocimiento de los sistemas de la estación para crear distracciones y obstáculos, sellando las puertas blindadas en momentos clave y redirigiendo la energía para crear confusión. Mientras tanto, Ember se movía por las instalaciones como una sombra, utilizando su tamaño y agilidad para atacar desde ángulos inesperados. Su aliento de plasma resultó devastador contra el equipo de los asaltantes, pero tuvo cuidado de no apuntar nunca directamente a los soldados. Los asaltantes pronto se dieron cuenta de que se enfrentaban a algo mucho más peligroso de lo que habían esperado. Los ataques del joven dragón eran demasiado precisos y oportunos para ser un comportamiento animal aleatorio, y el sistema de la estación parecía estar trabajando activamente en su contra. Estaban siendo perseguidos por un equipo coordinado. Lucy sintió un orgullo enorme por la inteligencia y la moderación de Ember al verlo inutilizar las armas de los asaltantes sin matarlos. Podría haberlos reducido a cenizas a todos, pero de alguna manera comprendió que Lucy no querría una muerte innecesaria. Se centró en neutralizar su capacidad de lucha mientras los acorralaba hacia la salida de la estación. La batalla duró menos de 1 hora. Al final, los asaltantes supervivientes se retiraban a su lanzadera con su equipo destruido y varios de sus compañeros inconscientes. Cuando su nave despegó, Lucy sintió la satisfacción de Ember a través de su vínculo, pero también su disposición a luchar de nuevo si fuera necesario. La victoria debería haber sido motivo de celebración. Pero Lucy sabía que aquello era solo el principio. El fallido ataque atraería más atención hacia su aislada estación, y la próxima vez los asaltantes vendrían preparados para una fuerte resistencia. Necesitaba contactar con las fuerzas de defensa coloniales, pero sus sistemas de comunicación habían resultado dañados en los combates. Ember pareció comprender su difícil situación sin necesidad de explicaciones. En los días siguientes, comenzó a mostrar comportamientos que sugerían que su especie poseía habilidades naturales. Lucy apenas comenzaba a comprender. Se quedaba mirando las estrellas durante horas, como si escuchara algo que ella no podía oír. Y a veces reaccionaba a las amenazas mucho antes de que sus sensores detectaran algo. Cuando las naves de la Fuerza de Defensa finalmente llegaron 3 semanas después, encontraron a Lucy y Ember trabajando juntas para reparar los sistemas dañados de la estación. El joven dragón no mostró temor alguno hacia los soldados humanos, pero permaneció protectoramente cerca de Lucy durante todo el interrogatorio. El comandante Wright de las Fuerzas de Defensa quedó fascinado por el relato de Lucy sobre la batalla y el papel de Ember en su victoria.
Nunca había oído hablar de tal cooperación entre humanos y los dragones nativos, a los que generalmente se consideraba demasiado peligrosos e impredecibles para cualquier tipo de contacto. Pero los problemas de Lucy no habían hecho más que empezar. La noticia de la alianza entre humanos y dragones se difundió rápidamente a través de los canales militares. Algunos funcionarios veían a Ember como un activo potencial para ser estudiado y posiblemente convertido en arma. Otros consideraban esa relación como una peligrosa interferencia con las especies autóctonas que podría tener consecuencias impredecibles. Lucy se enfrentó a una presión cada vez mayor para entregar a Ember a los investigadores del gobierno, o al menos, someterse a extensas pruebas de su vínculo. Ella rechazó todas las peticiones, sabiendo instintivamente que separarlos dañaría el espíritu de ambos. Ember se había convertido en algo más que su compañera. Él era familia en el sentido más estricto de la palabra, algo que Lucy y Ember desconocían. Su defensa de la estación de investigación había atraído la atención de lugares mucho más allá del espacio humano. El Conclave del Dragón, el antiguo órgano de gobierno de la especie de Ember, había estado observando los acontecimientos en Verdonia con creciente interés. Por primera vez en más de 1000 años, un dragón se había unido a un humano, y las implicaciones de ese vínculo estaban a punto de transformar sus mundos. Esa noche, Lucy abrazó a Ember con fuerza y sintió su satisfacción a través del vínculo que compartían. Ella no tenía ni idea de que sus mayores aventuras aún estaban por llegar. La pequeña cría asustada que había rescatado de un nido en ruinas se había convertido en algo extraordinario, y su colaboración estaba a punto de cambiar el curso de la historia galáctica. A las pocas semanas de su exitosa defensa contra los asaltantes de Hegemony, la noticia se extendió más rápido de lo que Lucy y Ember podían correr. Los informes sobre la alianza entre humanos y dragones se habían extendido por todas las principales rutas comerciales de la galaxia. Algunos lo llamaron un milagro de cooperación interespecífica. Otros lo consideraban una abominación que amenazaba el orden natural. Lucy descubrió hasta dónde se había extendido la noticia cuando intentó acceder a sus cuentas de investigación y las encontró todas bloqueadas. Sus credenciales académicas habían sido suspendidas a la espera de una investigación. Y lo que es peor, hubo investigaciones oficiales sobre su estado mental y su aptitud para la investigación xenobiológica. Los burócratas no podían aceptar que su vínculo con Ember fuera real y beneficioso. Amber percibió la angustia de Lucy a través de su conexión mental y se acercó más a ella mientras leía los mensajes. Sus propias emociones eran una mezcla de confusión y creciente ira. El joven dragón no podía comprender por qué otros humanos querrían separarlo de Lucy cuando habían demostrado lo bien que trabajaban juntos. El golpe final llegó cuando las naves de la autoridad colonial llegaron para escoltar a Lucy de regreso a la Tierra para ser interrogada. La comandante Wright los recibió en la plataforma de aterrizaje, con expresión sombría al darles la noticia de que Lucy sería llamada de regreso de inmediato. Ember iba a ser trasladado a un centro de investigación de xenobiología donde sus habilidades podrían ser estudiadas adecuadamente. Lucy sintió como la angustia de Ember se intensificaba a través de su vínculo al comprender las intenciones de los soldados. El joven dragón se colocó entre Lucy y la nave de transporte, y sus escamas comenzaron a brillar con el calor al activarse sus instintos protectores. Por un momento aterrador, Lucy pensó que él podría atacar de verdad a las fuerzas coloniales, pero su conexión funcionaba en ambos sentidos, y Lucy proyectó pensamientos tranquilizadores mientras hablaba con firmeza a los soldados. Explicó que separarlas probablemente les causaría daño psicológico tanto a ella como a Ember, y que cualquier intento de forzar la solución podría ser peligroso para todos los involucrados. La comandante Wright se encontró en una situación imposible. Sus órdenes eran claras, pero había visto las imágenes de la defensa coordinada de Lucy y Ember contra los asaltantes. Sabía que su asociación era algo especial, algo que podría beneficiar a la humanidad si se comprendiera adecuadamente, pero sus superiores querían que el dragón fuera contenido y estudiado, no tratado como un socio igualitario. El enfrentamiento duró horas,
con Ember cada vez más agitada y Lucy tratando desesperadamente de encontrar una solución pacífica. Finalmente, Wright tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Sugirió en voz baja que Lucy tal vez quisiera dar una vuelta más por la estación de investigación antes de irse, y que quizá no debería tener demasiado cuidado con la dirección en la que caminaba. Lucy entendió la indirecta inmediatamente. Reunió sus suministros esenciales y datos de investigación personal. Mientras Ember observaba nerviosamente a los soldados, aprovechando que la atención de Wright estaba deliberadamente centrada en otra parte, Lucy y Ember se escabulleron hacia los bosques cristalinos de Verdania. Viajaban de noche, utilizando el calor natural de Ember para mantenerse calientes y sus crecientes habilidades telepáticas para evitar la peligrosa fauna salvaje. Lucy había estudiado lo suficiente la geografía de Verdania como para saber qué rutas los llevarían al pequeño puerto espacial donde los comerciantes independientes a veces se detenían para abastecerse. Su huida casi terminó antes de empezar cuando aparecieron naves patrulla de Hegemony en el sistema. Los asaltantes habían regresado con mejor equipo y más soldados. Pero esta vez, no solo les interesaba el saqueo. Les había llegado la noticia del equipo de dragones humanos que había derrotado su anterior ataque, y querían capturar vivas tanto a Lucy como a Ember. Lucy y Ember pasaron 3 días desesperados escondidas en sistemas de cuevas mientras las fuerzas de Hegemony registraban la superficie. A través de su vínculo mental, Lucy podía sentir la frustración de Ember por tener que esconderse en lugar de luchar. Pero ella también intuyó que él comprendía que estaban en clara desventaja numérica. Su salvación provino de una fuente inesperada. Un maltrecho carguero atracó en el puerto oculto donde Lucy y Ember las esperaban. Su capitán era un mecánico humano hosco llamado, que llevaba 30 años transportando suministros a los mundos fronterizos. La IA de su nave, a la que llamó Bell, había logrado algo muy raro en el campo de las inteligencias artificiales. Conciencia verdadera. Echó un vistazo a Lucy y Ember y pareció comprender su situación de inmediato. Había oído las historias sobre su asociación y los reconoció como compañeros marginados de la sociedad convencional. Bell, hablando a través del sistema de comunicación de la nave, expresó su fascinación por el vínculo telepático y se ofreció a ayudarlos a escapar. Los meses siguientes se convirtieron en un torbellino de movimiento constante mientras viajaban de mundo en mundo, manteniéndose siempre un paso por delante tanto de las fuerzas gubernamentales que intentaban recuperarlos como de los asaltantes de la hegemonía que querían capturarlos. El barco se convirtió en su hogar móvil, y Lucy se vio obligada a adaptarse a la vida de fugitiva durante sus viajes. Encontraron otras alianzas inusuales que le dieron a Lucy esperanza para el futuro. En el mundo minero de Kepler, conocieron a una soldado de Hegemony llamada Ava, que había desertado tras presenciar las atrocidades cometidas por sus comandantes contra la población civil. Había estado viviendo en la clandestinidad, ayudando a otros desertores y refugiados a escapar del alcance del imperio. Al principio, Ava desconfiaba de Lucy y Ember, ya que había sido entrenada para ver a todas las especies no humanas como amenazas potenciales, pero observar su perfecta cooperación y el evidente afecto que se profesaban fue cambiando gradualmente su perspectiva. Empezó a comprender que el vínculo entre diferentes especies podía ser una fuente de fortaleza en lugar de debilidad. Su pequeño grupo de marginados desarrolló con el tiempo una dinámica propia y única. La pericia mecánica mantuvo su barco en funcionamiento a pesar de la necesidad constante de reparaciones. Las enormes capacidades de procesamiento de datos de Bell les ayudaron a mantenerse por delante de sus perseguidores. El entrenamiento militar de Ava resultó invaluable cuando no pudieron evitar la confrontación, y la alianza entre Lucy y Ember sirvió como el corazón emocional que mantuvo a todos unidos. Ember siguió creciendo durante sus viajes. Ahora que alcanzaba el tamaño de una pequeña nave espacial, sus habilidades también se estaban expandiendo. Podía proyectar su conciencia a través del espacio para detectar peligros, comunicarse con otros dragones a enormes distancias y generar plasma lo suficientemente caliente como para cortar los cascos de las naves espaciales.
Pero quizás lo más importante es que había aprendido a extender sus habilidades telepáticas a toda la tripulación. A través de la red mental de Ember, podía anticipar las necesidades de procesamiento de Bell. Bell podía coordinarse con la planificación táctica de Aa, y Ava podía percibir las intuiciones científicas de Lucy. Se convirtieron en algo más que una tripulación. Eran una inteligencia unificada capaz de pensar y actuar como una sola cuando fuera necesario. Sus andanzas finalmente los llevaron a un yacimiento arqueológico en el mundo muerto de Titán 7, donde la formación xenobiológica de Lucy resultó invaluable para interpretar las ruinas antiguas. Lo que encontró allí cambió todo lo que creía saber sobre las relaciones entre dragones y humanos. Las ruinas contenían registros detallados de una antigua civilización donde dragones y humanos habían vivido y trabajado juntos en igualdad de condiciones. El grabado mostraba parejas unidas explorando la galaxia, construyendo grandes ciudades y defendiendo sus mundos contra amenazas desconocidas. Pero algo había salido mal. Algún acontecimiento catastrófico había separado a las dos especies y las había alejado. Lucy pasó semanas traduciendo los textos antiguos, mientras que Ember usó sus habilidades naturales para interactuar con la tecnología superviviente. Juntos, descubrieron la verdad sobre por qué los dragones se habían retirado de la civilización galáctica. Una guerra con una especie extinta llamada los Devoradores obligó a los dragones a esconderse, rompiendo los antiguos lazos y dejando a ambas especies mermadas. La revelación explicó mucho sobre las habilidades de Ember y su compatibilidad natural. Lucy portaba marcadores genéticos de los antiguos linajes humanos que una vez se habían unido a los dragones. Si bien las especies Ember conservaron el impulso instintivo de formar estas alianzas, incluso después de siglos de aislamiento, su descubrimiento también atrajo atención no deseada. Las ruinas habían estado bajo vigilancia de agentes del Conclave del Dragón, que llevaban siglos esperando señales de que los antiguos lazos pudieran resurgir. La presencia de Lucy y Ember en el lugar activó antiguos sensores, enviando una señal a través del espacio hacia los enclaves ocultos donde aún vivían los dragones. Mientras se preparaban para abandonar Titán 7 con sus datos arqueológicos, Ember se puso rígida de repente y se quedó mirando las estrellas. A través de su vínculo, Lucy sintió su mezcla de excitación y aprensión. Algo se avecinaba, algo que pondría a prueba su relación de maneras que ninguno de los dos podía imaginar. Los escáneres de la nave detectaron enormes firmas de energía que se aproximaban desde el espacio profundo. No se trata de la tecnología rudimentaria de las naves humanas o hegemónicas, sino de algo mucho más antiguo y sofisticado. Los cálculos de Bell sugerían naves del tamaño de pequeñas lunas que se movían con una gracia y velocidad imposibles. Inició los procedimientos de arranque de emergencia mientras Saba revisaba sus sistemas de armas. Pero Lucy sabía que esta vez ni huir ni luchar serían opciones. A través de su conexión con Ember, percibió que en su mente despertaban el reconocimiento y antiguos protocolos. El cónclave de dragones venía a juzgar su alianza. Y el veredicto determinaría no solo su destino, sino el futuro de ambas especies. La primera nave dragón de gran tamaño apareció en el sistema. Su casco relucía como escamas vivientes a la luz de las estrellas. Lucy abrazó a Ember con fuerza y se preparó para el mayor desafío de sus vidas. La pequeña cría asustada que una vez había cabido en sus brazos estaba a punto de enfrentarse a su propia gente por primera vez. Y Lucy tendría que demostrar que su vínculo no solo era real, sino esencial para la supervivencia de ambos. Su viaje como marginados y fugitivos estaba llegando a su fin. Pero su verdadero destino apenas comenzaba. La nave del Conclave del Dragón flotaba en el espacio como una montaña viviente. Su casco cristalino palpitaba con patrones bioluminiscentes que lastimaban los ojos de Lucy si los miraba directamente. Amber permanecía rígido a su lado en la cubierta de carga sus escamas parpadeando con energía nerviosa mientras antiguos instintos luchaban con su lealtad a su familia humana. A través de su vínculo mental, Lucy sintió oleadas de emociones contradictorias provenientes de Ember.
El reconocimiento de su propia especie se mezclaba con una feroz protección hacia ella. El joven dragón no había vuelto a encontrarse con otro de su especie desde aquel primer día en que ella lo encontró. Y la presencia de los dragones ancianos estaba despertando recuerdos genéticos que él no comprendía del todo. La voz de Bell resonó con un crepitar a través de los altavoces del barco, con una emoción apenas contenida. Detecto al menos 2 embarcaciones enormes ahí fuera. Cada una se registra como una firma biológica única. No son barcos en el sentido convencional. Son criaturas vivientes del tamaño de estaciones espaciales. Las manos se movían nerviosamente sobre los controles mientras intentaba mantener una distancia respetuosa con la flota de dragones. ¿Qué quieren de nosotros? ¿Lucy? ¿Huimos o nos rendimos? Antes de que Lucy pudiera responder, una nueva presencia tocó su mente a través de la conexión de Ember. Era vasto y antiguo, con el peso de milenios detrás de cada pensamiento. La voz mental que habló no era la de Embers, sino algo infinitamente más antiguo y poderoso. La pareja vinculada se presentará ante el cónclave para ser juzgada. La humana puede acompañar a su dragón si así lo desea, pero lo hace bajo su propia responsabilidad. Ningún ser humano ha entrado en el nexo sagrado en más de 1000 años. La respuesta de Ember a través de su enlace fue inmediata y absoluta. A donde quiera que fuera Lucy, él la seguía, y a donde quiera que lo llamaran, ella iba con él. El vínculo entre ellos se había fortalecido demasiado como para que el miedo o el protocolo pudieran romperlo. Lucy apretó el cálido costado de Ember y sintió como su determinación fortalecía su propia resolución. Díganles que aceptamos su citación, afrontaremos juntos cualquier juicio que nos impongan. El traslado al barco dragón fue algo totalmente diferente a todo lo que Lucy había experimentado antes. En lugar de dársenas de atraque o esclusas de aire, la enorme nave simplemente abrió una parte de su casco como una boca, introduciendo en su interior todo el carguero de antes de volver a sellarse. Las paredes interiores resplandecían con una suave bioluminiscencia que respondía a su presencia. Dragones ancianos les esperaban en una vasta cámara que parecía existir parcialmente fuera del espacio normal. Cada uno era único en tamaño y color. Desde la antigua matriarca de escamas doradas que dominaba el centro de la habitación hasta el elegante sabio plateado cuyos pensamientos se movían como corrientes rápidas a través de la red mental compartida. Lucy se sentía increíblemente pequeña de pie entre seres cuya conciencia individual abarcaba siglos. Pero la presencia de Ember a su lado le proporcionaba un ancla de calidez y lealtad familiares. A través de su vínculo, ella percibió su propia admiración al conocer a sus mayores. Una mezcla de orgullo y orgullo lo embargó al presentársela a través del complejo lenguaje telepático del dragón. La voz mental de la matriarca resonó en la cámara como un trueno lejano. Así que este es el humano que afirma tener parentesco con los dragones. Llevas contigo marcadores ancestrales en tu código genético. Pero los genes por sí solos no crean un vínculo. Muchos seres humanos portaron alguna vez estas marcas. Sin embargo, pocos logran alcanzar una verdadera asociación. Lucy encontró su voz a pesar de la abrumadora presencia que la rodeaba. No reclamo nada más que lo que Ember y yo hemos construido juntos. Él me eligió tanto como yo lo elegí a él. Nuestro vínculo nos ha hecho más fuertes a ambos. Un dragón más joven. Su balanza. El azul profundo de las profundidades oceánicas proyectaba escepticismo en la red mental. Los seres humanos siempre han buscado dominar y controlar. ¿Cómo sabemos que esta asociación no es simplemente otra forma de domesticación? ¿Cómo sabemos que el ser humano no ha corrompido los instintos naturales de la cría? La respuesta de Ember sorprendió a todos, incluida Lucy. El joven dragón dio un paso al frente y abrió su mente por completo, compartiendo cada recuerdo de su tiempo juntos. Desde el momento en que Lucy curó sus heridas por primera vez, su defensa contra los asaltantes, sus descubrimientos en las antiguas ruinas, cada alegría, miedo y triunfo que habían experimentado fluyó a través de la red para que todos lo presenciaran. La intensidad emocional de los recuerdos de Ember
provocó reacciones inesperadas en los dragones ancianos. Varios de ellos se movían inquietos al experimentar el afecto puro y la confianza entre la pareja unida. Las escamas plateadas del sabio se ondularon con lo que podría haber sido aprobación. Mientras tanto, los ojos ancestrales de la matriarca se posaban en Lucy con renovado interés. El vínculo es auténtico, reconoció el sabio. Pero ya han existido vínculos genuinos que, aun así, han conducido al desastre. La cuestión es si esta alianza podrá sobrevivir a las pruebas que destruyeron las antiguas alianzas. La presencia mental de la matriarca llenó la habitación mientras explicaba las pruebas a las que se enfrentarían. Te esperan 3 pruebas, cada una diseñada para revelar la verdadera naturaleza de vuestro vínculo. Primero, debes demostrar confianza ante un peligro mortal. En segundo lugar, debe demostrar que su asociación fortalece en lugar de debilitar a ambos participantes. En tercer lugar, debes demostrar que vuestro vínculo puede sobrevivir a la separación y al reencuentro sin perder su naturaleza esencial. Lucy sintió a través de su conexión como el nerviosismo de Ember se intensificaba, pero también su inquebrantable determinación de afrontar cualquier desafío que se presentara. Ella le transmitió su propia confianza, recordándole todos los obstáculos que ya habían superado juntos. El primer juicio comenzó inmediatamente después de que la cámara a su alrededor se moviera y cambiara. Las paredes bioluminiscentes se oscurecieron, y de repente, Lucy se encontró de pie sobre lo que parecía ser un estrecho puente suspendido sobre un abismo sin fin. Ember estaba en el lado opuesto, separada de ella por un abismo que parecía imposible de cruzar a través de su conexión mental. Lucy intuyó que el puente era una especie de proyección holográfica diseñada para poner a prueba su confianza. Pero el peligro era muy real. Si alguno de ellos cayera, las consecuencias serían permanentes. La única forma de lograrlo era que uno de ellos tuviera fe absoluta en las capacidades del otro. Sin dudarlo, Lucy comenzó a cruzar el puente, sintiendo cómo se balanceaba y crujía bajo su peso. A mitad de camino, una sección del puente se derrumbó detrás de ella, cortando cualquier posibilidad de retirada. La angustia de Ember inundó su vínculo. Pero Lucy le devolvió una serena determinación. «Confío plenamente en ti», dijo en voz alta, sabiendo que Ember podía percibir la verdad de sus palabras a través de su conexión. «Demostremos lo que podemos hacer juntos». Ember extendió sus alas y se lanzó al espacio que había sobre el abismo. Su vuelo fue perfecto, controlado por su comprensión compartida de la aerodinámica y la confianza. Se abalanzó sobre Lucy y la atrapó justo cuando el puente restante se derrumbó bajo sus pies. Su conexión mental les permitió coordinarse, y el rescate fue tan preciso que asombró incluso a los ancianos que observaban. La segunda prueba puso a prueba sus fortalezas individuales de maneras que lo desafiaron todo. Creían conocer sus habilidades. Lucy se encontró ante complejos enigmas xenobiológicos que requerían no solo su formación científica, sino también intuiciones que solo podían provenir de su vínculo con el dragón. Mientras tanto, Ember se enfrentó a desafíos draconianos que requerían tanto sus habilidades naturales como el pensamiento estratégico que había aprendido de Lucy, trabajando por separado, pero conectados a través de su vínculo mental. Resolvieron problemas que ninguno de los dos habría podido solucionar solo. La creatividad humana de Lucy, combinada con los instintos dracónicos de Ember, dio lugar a soluciones que trascendieron las limitaciones de ambas especies. Los dragones observadores contemplaron su actuación con creciente asombro, mientras la pareja vinculada demostraba capacidades que superaban todo lo que habían logrado individualmente. La tercera prueba fue la más difícil de todas, ya que requirió que Lucy y Ember fueran separadas por completo. Su conexión mental se rompió debido a la tecnología que los dragones habían desarrollado específicamente para este propósito. Por primera vez desde aquel día en el nido destruido, no podían sentir los pensamientos ni las emociones del otro. El aislamiento fue una agonía para ambos. Lucy sintió como si le hubieran arrancado una parte de sí misma. Si bien la angustia de Ember era evidente para todos los que la observaban, en lugar de debilitarla,
La separación pareció aclarar cuánto significaban la una para la otra. Cuando se restableció la conexión después de lo que parecieron horas, su vínculo volvió a ser más fuerte que nunca. La voz ancestral de la matriarca transmitió aprobación al dirigirse al cónclave reunido. Los juicios han concluido. Esta alianza representa algo que no hemos visto desde la antigüedad. Una verdadera simbiosis que fortalece a ambos participantes respetando al mismo tiempo su naturaleza individual. Pero no todos los dragones estaban convencidos. El escéptico de tez azul proyectó sus preocupaciones en la red. Aunque su vínculo sea genuino, ¿qué pasa con los riesgos? Los humanos se multiplican rápidamente y se extienden por los mundos como una plaga. Si nos rebelamos e intentamos recrear las antiguas alianzas, corremos el riesgo de quedar expuestos ante quienes querrían explotarnos. Lucy dio un paso al frente, y su voz denotaba la autoridad de alguien que había demostrado su valía a través de las pruebas. Entonces, no os rebeléis a todos los humanos. Comencemos con las personas que demuestren ser dignas de ello. Construye la confianza de forma lenta y cuidadosa. La galaxia necesita lo que podamos lograr juntos. Nuestras dos especies son más fuertes cuando trabajamos juntas en lugar de escondernos la una de la otra. El debate que siguió duró horas, durante las cuales los dragones compartieron recuerdos y opiniones a través de su red telepática mientras Lucy y Ember esperaban su veredicto. Finalmente, la decisión de la matriarca resonó en la cámara con la fuerza de la ley. La pareja unida ha demostrado su valía y ha evidenciado el potencial para una alianza renovada. Se les brindará refugio y apoyo, pero más que eso, se convertirán en los primeros maestros de una nueva generación. Si humanos y dragones han de volver a trabajar juntos, comenzará con alianzas como esta. Mientras el conclave de dragones se preparaba para escoltarlos a un mundo santuario oculto, Lucy sintió que la esperanza florecía en su pecho por primera vez desde que habían huido de Verdania. La satisfacción de Amber fluía a través de su vínculo, mezclada con la ilusión por el futuro que construirían juntos. Su mayor prueba había terminado, pero su trabajo más importante acababa de comenzar. El mundo santuario de Haven era diferente a todo lo que Lucy jamás había imaginado. Oculto en una nebulosa que interfería naturalmente con la mayoría de los sistemas de detección. Era un planeta donde la antigua tecnología de los dragones había moldeado el propio paisaje. Agujas de cristal se alzaban desde exuberantes valles mientras islas flotantes se desplazaban por la atmósfera. Conectado por corrientes de energía pura que los dragones usaban como autopistas, Ember había alcanzado su tamaño adulto completo durante su primer año en Haven. Ahora se alza tan alto como un edificio de 2 plantas, con alas que podrían eclipsar el sol. Pero a pesar de su impresionante desarrollo físico, siguió siendo el mismo compañero cariñoso e inteligente que Lucy había rescatado cuando era un polluelo. Su vínculo se había profundizado con su madurez, permitiéndoles compartir no solo pensamientos y emociones, sino también recuerdos y experiencias reales. Lucy estableció su centro de investigación en una cúpula de cristal con vistas al Valle del Primer Vuelo, donde tradicionalmente los dragones jóvenes aprendían a dominar sus habilidades aéreas. Su trabajo había evolucionado mucho más allá de la simple xenobiología, donde ahora documentaba el proceso de vinculación entre humanos y dragones y desarrollaba protocolos para ayudar a que otras asociaciones se formaran de manera segura. Los primeros candidatos llegaron 6 meses después de la creación de Haven. Humanos cuidadosamente seleccionados que habían mostrado los marcadores genéticos y rasgos psicológicos que indicaban compatibilidad con el vínculo con los dragones. Cada uno fue emparejado con un dragón joven que se había ofrecido voluntario para intentar la antigua conexión. Y Lucy y Ember sirvieron de guías y maestras para ambas especies. No todos los intentos tuvieron éxito. El proceso de vinculación requería una confianza perfecta y una compatibilidad emocional que no pudiera forzarse ni fingirse. Algunos humanos tenían demasiado miedo del poder del dragón. Si bien algunos dragones consideraban las emociones humanas demasiado caóticas e impredecibles, cuando se formaban los vínculos, los resultados eran magníficos. David y su compañero dragón, Storm,
fueron la primera pareja en completar con éxito su entrenamiento. David era un espiloto cuya comprensión del movimiento tridimensional complementaba a la perfección los instintos de vuelo naturales de Storm. Juntos, podían realizar maniobras aéreas que ninguno de los dos podía lograr por separado, y su conexión mental les permitía reaccionar a las amenazas más rápido que cualquier sistema de defensa convencional. María y su dragón llama estaban especializadas en operaciones de rescate, combinando la formación médica de María con la capacidad de llama para llegar a lugares de desastre inaccesibles para vehículos normales. Su colaboración ya había salvado decenas de vidas durante emergencias en toda la galaxia, demostrando que los equipos Dragón humano podían servir para propósitos mucho más allá de las aplicaciones militares. A medida que se difundía la noticia de las exitosas asociaciones, Haven comenzó a recibir visitantes de todo el espacio humano. Algunos vinieron buscando formar sus propios vínculos, mientras que otros llegaron como diplomáticos, con la esperanza de establecer relaciones formales entre sus gobiernos en el conclave del dragón. Lucy se encontró desempeñando el papel de traductora y mediadora, ayudando a dos especies muy diferentes a aprender a entenderse mutuamente. Pero no todos recibieron con agrado el regreso de las alianzas entre dragones y humanos. La Hegemony veía a las parejas vinculadas como una amenaza directa a sus planes de expansión. Mientras que algunos gobiernos humanos se preocupaban de que sus ciudadanos formaran lealtades que trascendieran las fronteras nacionales, fuerzas de ambos bandos comenzaron a conspirar para destruir Haven y eliminar las alianzas antes de que pudieran extenderse aún más. El primer ataque se produjo sin previo aviso. Una flota de asalto de la hegemonía emergió del hiperespacio e inmediatamente comenzó a bombardear la superficie del planeta. De alguna manera habían penetrado las defensas naturales de la nebulosa y localizado la posición de Haven. Sus naves estaban equipadas con armas diseñadas específicamente para alterar la biología de los dragones y romper los lazos telepáticos. Lucy y Ember se encontraban en el centro de investigación cuando comenzó el ataque. Las alarmas resonaron por todo el complejo mientras las explosiones sacudían las agujas de cristal que los rodeaban. A través de su conexión mental, Lucy sintió la furia que le producía ver profanado su santuario, pero también su evaluación táctica de la situación. Las parejas vinculadas respondieron al ataque con una coordinación que asombró incluso a sus enemigos. El pensamiento estratégico humano, combinado con el poder y la movilidad de los dragones, creó una red de defensa sin precedentes en la galaxia. David y Storm lideraron ataques aéreos contra los combatientes de Hegemony, mientras que María y Flam evacuaron a los civiles a refugios subterráneos. Lucy y Ember asumieron la tarea más peligrosa, inutilizar la nave de mando Hegemony que coordinaba el asalto. Aprovechando su colaboración sin parangón, se infiltraron en la enorme nave mientras aún estaba en órbita. Los conocimientos científicos de Lucy les ayudaron a navegar por los sistemas de la nave, mientras que el poder de Ember les despejó el camino. La batalla que siguió se convirtió en leyenda en toda la galaxia. El fuego del dragón se unió a la tecnología avanzada mientras parejas vinculadas luchaban por proteger su hogar. Las fuerzas hegemónicas esperaban enfrentarse o bien a dragones primitivos o bien a humanos aislados. Pero la combinación de ambas especies trabajando juntas resultó abrumadora. Cuando Ember se enfrentó al almirante de la hegemonía en el puente de mando de la nave insignia, la visión de un dragón adulto respaldado por inteligencia y tecnología humanas quebró la voluntad de lucha del enemigo. La rendición del almirante se produjo justo cuando los dragones ancianos llegaron para reforzar las defensas de Haven. Sus enormes naves biológicas emergen del hiperespacio como montañas vivientes. La victoria en Haven marcó un punto de inflexión en la política galáctica. Por primera vez en siglos, los dragones habían intervenido abiertamente en conflictos interestelares, y su alianza con los humanos creó un nuevo equilibrio de poder que ni la hegemonía ni los gobiernos humanos podían ignorar. Tras la batalla, Lucy se encontraba en la plataforma de observación de su centro de investigación y observó a docenas de parejas de dragones y humanos practicando su coordinación en el valle del primer vuelo. Cada asociación era única,
reflejando las personalidades y habilidades de ambos participantes, pero todas estaban unidas por la misma confianza y afecto que la había unido a ella y a Ember. Ember aterrizó a su lado con la gracia que solo se adquiere con años de perfecta coordinación. Su enorme figura se posó en la plataforma casi sin vibrar, y Lucy sintió su satisfacción a través del vínculo que los unía mientras él observaba el progreso de sus alumnos. «Mira lo lejos que hemos llegado», dijo Lucy, pasando la mano por las cálidas escamas de Ember. Desde una cría asustada y un investigador solitario hasta maestros de una nueva alianza a través de su conexión mental, Ember compartió su propio asombro ante los cambios que habían presenciado. Sus recuerdos fluían a través de su vínculo. Imágenes de aquel primer día en que Lucy curó sus heridas, su desesperada defensa contra los asaltantes, sus juicios ante el conclave del dragón, y ahora este momento de triunfo mientras veían cómo el futuro tomaba forma. Representantes de docenas de mundos habían llegado a Haven buscando alianzas con dragones. Si bien el conclave de dragones había abierto nuevos santuarios en otros mundos para dar cabida al creciente interés en la formación de vínculos, lo que había comenzado como un rescate accidental se había convertido en la base de una nueva era de cooperación entre especies. La investigación de Lucy había evolucionado hasta convertirse en algo mucho más grande que un estudio académico. Ahora estaba documentando el establecimiento de una nueva civilización donde humanos y dragones trabajaban juntos en igualdad de condiciones. Sus protocolos para la formación de vínculos seguros se habían convertido en el estándar en todo el espacio conocido, garantizando que las futuras alianzas se formarían con el apoyo y la comprensión adecuados. Los cambios trascendieron simplemente las relaciones entre humanos y dragones. Otras especies habían observado el éxito de las parejas vinculadas y comenzaron a buscar sus propias formas de asociación y cooperación. La galaxia se alejaba lentamente de los conflictos territoriales que habían dominado la política durante siglos. Pero quizás el cambio más significativo radicó en cómo tanto los humanos como los dragones se veían a sí mismos y su lugar en el universo. Los humanos estaban aprendiendo que la verdadera fuerza no provenía de la dominación, sino de la colaboración, mientras que los dragones estaban redescubriendo el placer de compartir su sabiduría ancestral con las especies más jóvenes. Mientras el sol se ponía sobre las agujas de cristal de Haven, pintando el cielo con tonos dorados y púrpuras que le recordaban a Lucy las hermosas escamas de Ember, reflexionó sobre el viaje que las había traído hasta ese momento. La pequeña cría asustada que se había negado a separarse de ella se había convertido en una protectora de mundos. Mientras que el científico solitario que había mostrado bondad hacia una criatura herida se había convertido en el puente entre dos grandes civilizaciones. Su historia de amor se había convertido en la base de una nueva era, demostrando que a veces la fuerza más poderosa del universo es simplemente elegir cuidar de alguien que te necesita. Y mientras Lucy y Ember observaban a sus alumnos practicar sus primeros vuelos coordinados en la luz del atardecer, supieron que su vínculo perduraría a través de las estrellas, inspirando a innumerables personas a encontrar sus propias alianzas y escribir sus propias historias de amistad imposible. La galaxia era vasta y estaba llena de maravillas. Pero la mayor maravilla de todas fue la sencilla verdad que Lucy y Ember habían descubierto juntas: que el amor, la confianza y el respeto mutuo podrían salvar cualquier distancia entre las especies, superar cualquier obstáculo y crear milagros que ninguna podría lograr por sí sola. Su historia no tuvo final, solo nuevos comienzos, ya que cada asociación exitosa a la que formaron siguió adelante para crear sus propias leyendas. Y en algún lugar de los archivos cristalinos de Haven, las notas de investigación de Lucy registraban no solo datos científicos, sino también el testimonio de lo que era posible cuando dos seres elegían formar una familia a través de los infinitos confines del espacio.